Esto es Cebras de Paso, el podcast donde hablamos con poco criterio, pero mucha voluntad de las cosas de la vida. Yo soy Aarón Nadal y conmigo está mi buena amiga Laia López. Buenas, Laia. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Hoy tenemos también aquí a una invitada, Ana Mayol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada. ¿Y vosotros? Hombre, súper bien, un placer. Hoy, episodio 9 de las raíces y la identidad. Comenzamos. No desprecies el recuerdo del camino recorrido. No retrasa vuestra carrera, sino que la dirige. El que olvida el punto de partida pierde fácilmente la meta. Giovanni Battista Montini, o también conocido como el Papa Pablo VI. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Episodio 9 de Cebras de Paso. Hoy empezamos un poquito diferente porque, bueno, ya lo habéis visto, pero tenemos invitada. Sí. Te hemos dado ya la bienvenida antes, Ana, pero te la damos de nuevo. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. ¿Sí? Me hace muchísima ilusión. Sí. Hoy, bueno, eso, Ana es un poco conejillo de Indias hoy porque, bueno, es mi pareja. Pero claro, como teníamos muchas cosas técnicas que probar y tal, hemos dicho, la traemos y seguro que nos cuenta cosas interesantes también y de paso Sí. probamos un poco todo. De paso recomendamos. Buenas, me vais a permitir el inciso y es que con los nervios del directo, ahora editando me he dado cuenta de que se nos olvidó completamente presentar a Ana. Entonces, para que sepáis un poquito con quién estamos hablando, pues os dejo aquí nada, un pequeño apunte. Y es que Ana es arquitecta, se dedica a la gestión del patrimonio cultural y lo hace a través de Caliu. Es integrante de Caliu, que es un estudio de arquitectura y patrimonio que pues básicamente se dedica a eso, ¿no? A recuperar la memoria y la identidad cultural a través de la arquitectura y el patrimonio. Entonces, bueno, ahora que ya sabéis un poquito más quién es nuestra invitada, pues os dejo seguir disfrutando de la conversación. Hoy vamos a hablar de las raíces, ¿no? de la identidad, de eso que nos define, y empezamos con esta frase pues, que resume muy bien, ¿no? Un poco esto de oye, mira hacia atrás para poder mirar hacia adelante, ¿no? Para saber, tienes que saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Claro, exacto. O sea, tú imagínate que te despiertas un día con amnesia, que no recuerdas nada y tienes que tomar decisiones, ¿no? Hacia dónde ir. Pues yo creo que esto es un poco lo mismo, pero a nivel de toda tu vida. Que también está muy relacionado con el de los propósitos, por cierto. ¿No? O sea, como que para saber dónde vas, tu meta, necesitas saber también de dónde vienes. Bueno, claro, sí. Claro, que creo que es la segunda parte, ¿no? De la cita. Sí, es que al final todo tiene que ver, porque también tiene mucho que ver con cómo nos vemos nosotros, cómo nos ven a nosotros mismos, pues los temas de identidad que luego seguramente comentaremos. O sea, que al final es que está todo relacionado. Relacionado. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero nuestra primera invitada es una oyente fiel de Cebras de Paso, porque ha hecho un resumen de todos los episodios. Por favor. Vaya. A ver, me los sé todos de memoria. Los he oído todos varias veces. Así me gusta. Así que ya sabéis, si queréis estar invitados en Cebras de Paso, tenéis que escucharnos. Tenéis Primero, que escuchar tienes todos. que ser fan. Exacto. Si no eres fan, lo tienes un poco más requisito. difícil. Bueno, y Laia, tú has buscado lo que son... Seguro que has buscado las definiciones. Por supuesto. Identidad primero, ¿vale? Porque es más clara, porque raíz, claro. Luego hablaremos de realmente qué es raíz. Vale. Porque está como la literal y la figurada, figurativa. Bueno, identidad. He seleccionado 3. La primera, cualidad de idéntico. Vale, que no sería. No nos vale. 2. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que las caracterizan frente a las demás o los caracterizan frente a los demás. Vale. Y 3. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Vale. Estas dos últimas me encajan, ¿no? Más un poco con lo que vamos a hablar hoy. Una creo que se centra más en las cosas en común, ¿no? Y la otra más como en las diferencias. Pero bueno, que vienen a ser lo mismo más o menos. Yo es que, como ya sabía que ibas a buscar en la RAE las definiciones, yo también las he buscado para analizarlas con tiempo y tranquilidad, ¿vale? Y efectivamente yo me había quedado también con esas dos, y yo creo que la diferencia entre las dos definiciones está un poco en el principio.
En la segunda acepción de identidad tenemos conjunto de rasgos propios de un individuo o colectividad que caracterizan frente a los demás. Conjunto de rasgos. Y en la tercera acepción dice conciencia que una persona o colectividad tiene de ella misma, de ser ella misma y ser distinta a los demás. Entonces yo creo que una tiene más que ver con algo más objetivo, ¿no? Como la serie de características, de rasgos que caracterizan algo, es un poco redundante, características que caracterizan, pero bueno, me entendéis, que caracterizan a un individuo o a una comunidad. Y la otra sería la conciencia que tenemos de ser así, Vale. de tener ese conjunto de rasgos o características. O sea que no sé si vosotros lo veis así. Sí, una sería más el cómo es y la otra cómo lo percibimos, ¿no? Claro. Y las dos, sí. quizá las dos... O cómo se percibe, porque dice de ser ella misma. Claro. O sea, realmente igual es una también más de fuera y la otra más de dentro, a lo mejor. Puede ser. Posiblemente. Yo me quedaría bastante también con que todo el rato está diciendo de una persona o de una colectividad, ¿no? De una comunidad. Sí. Ese doble enfoque, podríamos decir. Claro, es que, o sea, puedes tener una identidad personal, pero a la vez puedes formar parte de la identidad de algo más grande, ¿no? Claro, de distintos niveles al final. Claro, yo creo que formamos parte de muchas identidades, a muchas escalas también, ¿no? Si queréis, luego volvemos sobre esto. Y eso tiene mucho que ver con un comentario en Instagram que nos puso un cebro en el episodio anterior, ¿no? Que hablaba un poco de que en diferentes contextos somos diferentes personas. O sea, nos comportamos de manera diferente. Entonces, quizá... O sea, ¿tú crees, Ana, que podemos tener distintas identidades dependiendo del círculo en el que estamos? ¿O la identidad va más allá y somos la misma persona, pero no sé? Claro, a nivel personal yo creo que sí somos, o sea, tenemos una única identidad. Otra cosa es que mostremos unos aspectos u otros o incluso a veces los adornemos, ¿no? Porque hay veces que... O me voy a incluir también, ¿por qué no? ¿No? Que según qué círculos pues o actuamos de manera que a lo mejor luego pensamos, ¿y por qué he dicho esto? ¿O por qué he hecho esto así si yo realmente no soy así o no me identifico con esto que he dicho? ¿No? O dependiendo de qué situación, a lo mejor también estás más cortado o puedes creer que si eres tú 100% no sería adecuado en ese contexto. Entonces... Te escondes detrás de... Claro. Claro. Sí, tiene sentido. Yo esto lo he hablado alguna vez de eso que decías tú, Ana, y lo he hablado alguna vez con Laia, hay veces que empiezas por lo que sea, no necesariamente de forma consciente, pero te sale ser de una manera o te sale decir algo que no es cierto o tal y dices, ahora tengo que defender esto, ahora no puedo rectificar. Ahora tengo que tirar para adelante y a ver cómo sale esto. Yo me he encontrado alguna vez en esa situación. Y de repente estás creando una nueva identidad, ¿no? Es un poco estresante. Sí. Ay. Sí, no, pero yo creo que la identidad, pues eso tiene más que ver con la percepción de cómo eres realmente, ¿no? No de cómo te muestras o de cómo te puedan ver. Claro, podríamos decir que tu personalidad es un poco la suma de todas esas facetas que muestras en distintas situaciones. Un poco la suma de todo eso. Si son ciertas todas, quizá. Ah, bueno, claro. Ya. Es complejo, eso es complejo, ¿eh? Sí, es complicado, es complicado. A mí me viene un poco grande, ¿eh? Sí. Me pongo a pensarlo y al final no sé qué pensar. De cuál es tu identidad realmente. Yo es que no sé... Eso era una pregunta que traía yo medio preparada, en plan, oye, definid vuestra identidad. No sabría. Es complicadísimo. Tendría que trabajar en ella primero. Es muy complicado, sí. No hace mucho vi una conferencia de un antropólogo social de México que hablaba sobre todo esto, ¿no? De identidad y demás. Y citó a un par de... creo que eran filósofos o vamos a decir que eran pensadores, ¿vale? No recuerdo muy bien, y decía que uno lo definía de una manera muy simple, el tema de la identidad, que era cómo eres ahora. Vale. Y punto.
cómo eres ahora. Entonces, claro, ahí también entra, ¿no? Pues el cómo has llegado hasta ahí y toda la pesca, ¿no? Pero Claro. realmente lo que es la definición era así de sencillo. ¿Cómo eres ahora? Claro, pero o sea, ahí quiero decir, en el momento en el que tú vas a explicar cómo eres ahora, ya ha pasado ese ahora y ya eres de otra manera, quizá. Bueno, sí. Sí. O sea, ahora como presente, Vale, Claro, como un vale, periodo vale, no un en este poco- instante. Vale, vale, no, vale. right now. Vale, que por lo menos te dé tiempo a explicar, ¿no? Un poco cómo eres. Sí, Vale, vale, vale. sí, claro. Y luego también decía que me gustó mucho, dijo que somos relato. Lo dijo así. Somos me gusta. relato. Uy. Y se refería a la misma idea, ¿no? Decía un poco pues, que cuando conoces a alguien o imagínate una cita, ¿no? Alguien que no conoces y, bueno, y cuéntame algo de ti. Entonces empiezas a contarle tu vida. Exacto. Pues soy de tal sitio, me he criado en, no sé, en una familia, no sé, de pintores ¿no? y vas contando un poco desde aquí hacia atrás, pero lo cuentas como una historia, ¿no? Como un relato. Y además decía que en ese relato siempre hay una parte de verdad y una parte, pues bueno, que adornas un poco Claro. y que poco a poco Claro. vas elaborando, ¿no? Basado en hechos reales. Claro. Entonces, a través de ese relato se supone que deberíamos ser capaces de expresar esa identidad. Pero es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Claro, claro, pero bueno, ahí o sea, al decir que es relato, ahí entran también un poco el tema de las raíces, ¿no? O sea, Claro. estás contando de dónde vienes, ¿no? ¿Cuáles son tus cimientos que están haciendo, o sea, o que han hecho que seas como eres ahora? Claro. De hecho, un Y poco eso- la conferencia versaba un poco sobre ese tema, ¿no? Ujú. El tema también de esas raíces, cómo influyen o cómo configuran parte de esa identidad. Muy bien. Que volvemos ahora mismo, le estás contando las vivencias que tú quieres. Claro, y de las que tú te acuerdas, o sea, También. las que tu subconsciente ha dejado... Las que a lo mejor te han marcado de alguna forma y tú no eres consciente, no. Pero bueno, eso ya sería entrar en Claro. otro terreno. Pero hay dos filtros ahí, están los que tu subconsciente ha mantenido Claro. y las que además de esas que ha mantenido quieres mantener tú. Exacto. Sí. Es que todo eso yo creo que está todo muy relacionado, ¿no? Con esa misma idea, porque el recuerdo, la memoria, también son conceptos que están muy ligados a cuando hablamos de raíces y, en definitiva, cuando hablamos de cómo se ha formado la identidad de una persona o de una familia, de un pueblo o de una sociedad o lo que sea. Claro. Pero son Y dos porque- definiciones que me gustan mucho. Sí, que no hemos dicho la definición de raíz todavía. Estamos Todavía hablando no de hemos raíces, pasado. pero no hemos dicho qué son las raíces. Bueno, pues Laia, Pero definición bueno, la de de raíces. raíces que es más... ¿No te gusta? A ver, es que claro, yo seleccioné la 3 y la 5, que no sé si Ana las tendrá ahí. Sí, sí. Que la 3 es parte de una cosa de la cual, quedando oculta, procede lo que está manifiesto. Vale, muy bien. O sea que Ujú. la definición como tal me gusta. A mí también. Me Y parece encima muy me bonita, parece además. poética. Sí. Sí. Y la 5 que sea causa u origen de algo. Exacto, Ujú. sí. Precisamente dice lo que decíamos, ¿no? Que quedando oculta, o sea que puede haber como algunas que tu subconsciente no sea consciente, Claro. ¿no? Y te marquen igualmente, pero pues eso, Pero no lo quedan sabes. ocultas. De hecho, después también siempre están como las expresiones, ¿no?, que utilizan ese término. Y hay varias locuciones adverbiales que utilizamos con la palabra raíz o raíces y que realmente o sea, yo creo que dicen mucho de cómo utilizamos la palabra, ¿no? Una es de raíz, me he apuntado de las que había, me he apuntado 2. Una es de raíz, que significa desde los principios y del todo. Ujú. Y la otra es echar raíces, que también me parece una expresión Muy muy bien. bonita, ¿no? Es Que es muy chula, fijarse, establecerse en un lugar. Entonces, yo creo que todo eso tiene mucho que ver con el enfoque de la palabra tal y como lo estamos tratando hoy. ¿Y cómo influyen las unas en las otras? O sea, las raíces, ¿de qué manera conforman la identidad? O no sé, no sé explicarme. No sé, pero debatamos un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué sí y qué no?
En plan, echar raíces y te mudas a una ciudad nueva. Ujú. El hecho de mudarte allí ya está cambiando la identidad que tú tienes. También sobre todo yo veo que está cambiando la identidad quizá de tus hijos, si tienes hijos allí probablemente, porque si emigras del pueblo a la ciudad o de la ciudad al pueblo, es muy probable que ellos sean radicalmente ya distintos, si se crían en un sitio o en el otro o Depende. no. Porque cuando hablábamos antes de identidad hablábamos de conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que depende de cómo esos hechos o raíces en general, cómo los percibimos, cómo los sentimos o cómo nos pueden influir o impactar. No creo que necesariamente el hecho de irte a otro sitio cambie tu identidad. O sí, no lo sé, pero... También dependerá del momento que estés viviendo tú. Quiero decir, si estás necesitado de echar o hacer raíces, igual sí que de alguna forma cambian tu identidad. Muy bien. O sea, yo conozco gente que rechaza sus raíces un poco, que piensa, por ejemplo, en volver al lugar donde nació y tal, y eso le genera malestar. Claro. No quiere. Eso también me lo había planteado un poco. O sea, ¿cómo se llega a eso y si se puede romper con eso? A ver, es que si estamos hablando de que somos un relato, relato, tú piensas que cada cosa que nos pasa, sea lo que sea, va al papel, ¿no? Está en esa historia, para bien o para mal o de una manera u otra, ¿no? Pero de alguna manera está. Ahora, la manera en cómo nos influye o cómo nos define, yo creo que ahí sí que tenemos parte de poder sobre eso. ¿No? A tu pregunta de si podemos controlar, ¿no? ¿Estabas preguntando eso? No, pero me sirve. Pues yo estaba pensando en eso ahora. De hecho, esa pregunta la tenía también aquí. En plan, ¿se puede modelar la identidad? ¿Y cómo, o sea, qué es lo que estabas preguntando tú? Yo al principio estaba preguntando un poco cómo influye, de qué manera influye la raíz en la identidad, ¿no? De qué manera va. Y luego también he comentado el tema de ese rechazo a las raíces que yo he detectado en algunas personas y cómo, si es posible romper con las raíces. Por eso, que puede estar relacionado, sí, puede estar relacionado. Por eso te había malentendido yo. ¿Cómo influye en la identidad? Pues eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que si realmente lo pensamos como un relato, como un papel en blanco, si fuésemos nosotros un papel en blanco, pues todo lo que nos pasa va a ese papel. ¿No? Entonces, poco a poco vamos escribiendo. Son como elementos, como ingredientes. Ahora, la manera en la que tú cueces, sofríes o utilizas esos ingredientes, ¿no? Pues te llevará hacia un sitio u otro. Yo creo que lo veo un poco así, no sé. Que puedes romper o dejar de romper con ello, claro, pues eso, depende de cómo cómo afrontes lo que te ocurre. Yo una de las cosas que estuve reflexionando también era cómo el hecho de hacer raíces es también un privilegio, en cierta forma. Por lo que estabas diciendo tú de que hay gente que quiere romper con sus raíces, yo también creo que es muy poderoso, o sea, las experiencias que tú hayas vivido. O sea, si tú has vivido experiencias traumáticas de alguna forma, puede que quieras deshacerte de esas raíces. Claro. Y que lo decía, a lo mejor tienes más necesidad de hacer raíces donde vayas, ¿sabes? Y entonces lo que decía, en cómo a lo mejor hacer raíces o echar raíces en un lugar es también un privilegio, pero a lo mejor ha habido gente, las típicas familias que son trabajadoras temporales, por ejemplo, y que tienen que estar continuamente cambiando de ubicación, de lugar para vivir. O sea, cómo esos niños, porque yo en el cole encuentro niños y niñas en esa situación, cómo no pueden echar raíces en un sitio. Claro. Y me parece un privilegio el poder echar raíces. Claro, es como la película esta, la típica película que está el niño que siempre va a un cole aquí, al otro cole allí y no es feliz en ninguno y no acaba de hacer amigos en ninguno. Y cuando empieza a hacer amigos tiene que deshacerlos porque tiene que empezar de nuevo otra vez. Es un poco triste. Y más allá de echar raíces o no, ¿cómo te influye al final a ti en tu manera de ser? O sea, en la identidad, pero en cuanto a tus rasgos definitorios.
pues a lo mejor ese niño acaba siendo muy tímido. De hecho, yo me había apuntado aquí algunos ejemplos, ¿no? de cómo algunas cosas nos pueden influir para luego definir nuestra identidad, y una de las que yo me había apuntado era hechos vividos o traumáticos que a lo mejor pueden resultar en que al final seas una persona tímida o desconfiada, pero ¿por qué? Porque has tenido esas experiencias antes. Exacto. ¿No? Claro. O no hace falta irse a lo mejor a algo así tan dramático. Pero, por ejemplo, las profesiones o las aficiones de nuestros padres, de nuestros abuelos o de la gente que tenemos durante la niñez en nuestro entorno, pues muchas veces también luego nos definen de alguna manera, porque o bien te acabas dedicando a algo parecido o no. O lo rechazas O lo absoluta y rechazas, rotundamente. claro. Al final es una reacción, Claro, claro. reacción a eso, ya sea porque te sumas o porque lo rechazas. Pero también es un ejemplo que suele pasarnos muchas veces. Y me había apuntado aquí un ejemplo más a nivel, por irnos un poco más lejos. No sé si habré acertado o no, pero se me ha ocurrido y a ver cómo lo veis vosotros. La gastronomía, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo influye en la manera de ser de una sociedad? Porque pensando un poco en cómo somos nosotros, ¿no? De ir el domingo a hacer la paella, de reunirnos siempre alrededor de una mesa, pues por ejemplo, las raíces, que en este caso sería pues las costumbres gastronómicas, cómo influyen también la identidad de esa sociedad. Aunque también, después de escribirlo, me he hecho así como dos flechitas un poco en ciclo, porque no sé si... ¿Qué fue antes, no? ¿El huevo o la gallina? Exacto. Ya, claro. Yo también estaba pensando. Pero bueno, que también al final es una relación, ¿no? Da igual que sea de aquí para allá. Sí, es como que una fomenta la otra, ¿no? O sea, el hecho de tener la costumbre de hacer la paella hace que la gente sea más sociable o haga más comunidad o más familiaridad de alguna manera, y el hecho de que haga más familiaridad o sea, potencia la necesidad de hacer una paella. De crear un... Claro. Claro, sí. Yo, de hecho, cuando estuve en Inglaterra, lo valoraban mucho eso. De los españoles. Tu familiaridad, la familiaridad sí, que tú llevabas. Sí, el hecho de es que vosotros quedáis mucho con la familia, hacéis comidas grandes, alrededor de una mesa y habláis, tal. Y dice, y nosotros eso no tenemos costumbre de hacerlo. Bueno, pero por algo se empieza, quiero decir. No, claro. Pero que al final marca mucho el cómo eres. Sí, de hecho, o sea, ya lo dicen, ¿no? Que un poco la cultura mediterránea es un poco más abierta, más... ¿no? Y la gastronomía sobre todo y todo esto, o sea que sí que es cierto que quizá influya. O incluso el clima. También, o sea, claro. Para irnos más lejos, ¿no? Sí. O sea, el clima hace calorcito y tal, pues el modo cultural de vida de las terrazas pues viene mucho del clima. Si hiciese mucho frío, pues seguramente no sería tan típico. Exacto. Yo creo que hay una relación bastante directa. Yo creo que no somos lo suficientemente conscientes, pero es súper evidente. Vale, pero o sea, entonces, ¿sí que creéis que se puede modelar de alguna manera? Quiero decir, que puedes influir. O sea, está claro que se queda el círculo vicioso, ¿no? Se queda a comer y eso hace que seas más sociable, pero tú eres una social. Tú no de esto. O sea, puedes decidir renunciar a eso un poco o sea, lo que yo quiero decir, o sea, es... Puede seguir considerándolo, porque al final cuando algo es una raíz tuya, cuando tú consideras algo como tus raíces, lo valoras, lo quieres, ¿no? Le tienes arraigo, valga la redundancia. Pueden ser eso tus raíces, o sea, pero tú salirte de ellas, es que... Es que sí puede. Yo creo firmemente que sí. O tienes que decir, no, mira, tú no eres mi madre, ¿sabes? Y rompes con todo. No, pero es que estamos pensando todo el rato en raíces buenas. Claro. Y no todas las raíces son buenas. Vale. Claro. Si estuviésemos condenados a acatar tal cual lo que nos viene, pues seguiríamos en una sociedad, no voy a usar ciertos términos, bastante atrasada. ¿Vale? En cuanto a derechos y en cuanto a muchísimas cosas.
Por lo tanto, yo creo que tiene que ser porque ha habido alguien que ha dicho, no, yo por mucho que mis padres me hayan enseñado que debo ser así, pues yo creo que no debo ser así. A mí se me ocurre el Muy ejemplo bien. de la religión. Sí, Ahora, claro. por ejemplo, nosotros hemos ido a un cole religioso Ujú. y yo podría decir que he crecido en el seno de una familia católica Sí, y soy atea. O sea, que al final sí que un poco defines. claro, claro. Pero ¿tú consideras eso, o sea, tienes arraigo a eso? Yo no. ¿Sabes? ¿Se puede mantener ese arraigo renunciando a ello? Yo no sé si tiene sentido la pregunta que estoy O haciendo. sea, por ejemplo, a mí me traen muy buenos recuerdos las canciones de Ujú. misa y tal, y cuando las canto me producen alegría, por ejemplo, porque me parecen bonitas. Sí, eso es otro. Lo puedes tomar como arraigo. Vale. Claro, a ver, al final, yo creo que un poco está ahí el sentido crítico que tenemos que tener para mirar al mundo, ¿no? Y a las raíces también. Pero cuando dices desvincularte, cuando dices romper, no deberíamos estar pensando en olvidar o dejar totalmente, no sé, como oculto, ¿no? Porque en el Sí, momento ya. en que dejas algo olvidado, pues lo más probable es que se vuelva a repetir. Que ¿Vale? salga por algún lado. Entonces, claro, si, no sé, ahora estoy hablando ya pues temas más de valores, ¿no? De un poco más generales. Estoy hablando a lo mejor de que sientas cierto rechazo al pueblo donde naciste porque tuviste ciertas experiencias traumáticas ahí. No. No, porque por mucho que te olvides del pueblo, pues no estás condenado a volver al pueblo, ¿no? Pero sí que con ciertas cosas, sí. Con ciertas malas prácticas, pues por ejemplo, cualquier fobia social, ¿no? O, no sé, el esclavismo. Vamos a irnos un poco lejos, ¿vale? Ujú. Sí, pues en cierto momento hubo alguien que dijo, a mí esto de esclavizar a personas no me parece normal, sean como sean, ¿vale? Entonces, si se hubiese dejado de hablar del tema y hubiese empezado a pasar siglos y siglos sin hablar del tema, no tuviésemos ningún documento de ningún tipo, ningún vestigio de eso, pues probablemente en algún momento de la historia a alguien se le ocurriría, oye, ¿y yo por qué no cojo a mi vecino? Buah, tío, mira qué idea que acabo de tener. ¿No? Qué susto me has Y a dado, ver, tío. ahora mismo... Idea. Oye, mira, ¿por qué no cogemos a uno, a este? y que nos haga cosas a nosotros. No, a ver, ahora nos parece loquísimo, Sí. pero ¿por qué no se pueden dar las condiciones en las que sea posible volver a hacerlo? O sea, ahora no, porque sabemos de lo que hablamos y a la primera que lo intentásemos, pues primero que hay todo un sistema legal y tal que nos lo impediría, pero... Que también nos han inculcado que eso está mal, que las personas son libres, que tal. O sea, es un poco lo que dices, que no se ha olvidado que en algún momento se esclavizó a gente. Claro. Y es como que estamos manteniéndonos alejados de eso de manera colectiva, ¿no? Estamos alejándolo para no volver ahí, un poco. Yo creo que sí. ¿No? ¿No lo veis así? Sí. Sí. Y yo lo que tengo ahora escrito, y creo que tiene relación con lo que estamos hablando, ¿no? Por lo de la memoria, por lo de no olvidar, es el papel del patrimonio en esto, pero claro, a nivel ya más. No, iba a decir a nivel social, no, también a nivel personal. ¿Por qué no? Patrimonio personal. El papel de ese objeto o no objeto, ¿vale? Si queréis lo podemos ampliar un poco más el término, para recordarte como vestigio o incluso como reflejo de ciertas percepciones tuyas o de ciertas ideas tuyas. ¿Tenemos alguna definición oficial de patrimonio? Yo he buscado en la RAE también, ¿Sí? creo. Estaba mirándolo porque quería, o sea, cuando uno de los puntos era lo del patrimonio, quería concretar más a qué nos referíamos cuando hablábamos de patrimonio. Lo que pasa que creo que es la RAE esto también, supongo, porque yo no miro otra cosa. Tengo patrimonio y entre paréntesis histórico, o sea, que sería como que la que más se aproximaba a lo que yo
estaba buscando, ponía solo histórico. Entonces era conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos que por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la legislación. Pero claro, esta me parece como muy... Es demasiado oficial. Claro. Quizá. No, nosotros En buscamos general, una Por eso más... ahora escuchando a Ana, yo digo, esto no me cuadra. En general, las definiciones de patrimonio de los diccionarios son, lo voy a decir, ¿vale? Una mierda. Y... Pero a ver, también en su defensa diré que es normal, porque realmente el concepto de patrimonio es complejísimo, ¿vale? Entonces, a mí me queda muy abstracto. Claro. Claro, yo más que patrimonio histórico se queda ahí un pelín viejuno, ahora se habla más de patrimonio cultural. Ujú. Por lo que estamos hablando nosotros, o sea, la acepción que estamos usando nosotros ahora un poco más, sería más patrimonio cultural. Y aún así, es un concepto que continuamente se va cambiando y que al final es muy subjetivo, ¿no? Lo que se considera patrimonio y lo que no. Claro. Entonces es complejo. Yo sí que me había apuntado aquí, porque además, como sé que a vosotros las cosas de las palabras os gusta, y a mí también, ¿no? Pues un poco patrimonio, que viene de patrimonium, del latín patrimonium, que es patri, de padre, y monium viene de recibido. Es decir, al final patrimonio es la herencia de nuestros padres. Es decir, todo lo que hemos heredado, si lo abstraemos un poco, todo lo que hemos heredado de generaciones pasadas. Sí, de nuestros antepasados en general. Exacto. Me flipa. ¿Os habéis mirado? Wow. Claro, ¿por qué? No, porque yo pensaba en matrimonio. En O sea, me matrimonio. acaba de explotar la cabeza. Yo no me había planteado nunca de dónde venía patrimonio, pero es que me parece sensacional, me gusta un montón. Pero entonces matrimonio vendrá de madre. Matrimonio. Matrimonio. O sea, recibido ¿por de la qué? madre, pues puede ser. Es que es lo que me acaba de explotar la cabeza, claro. Ostras. Pero lo podríamos buscar porque estaría interesante. Lo buscaremos. Pues a mí me gusta más el término monumento, ¿vale? Porque monumento, lo he apuntado más que nada porque me gusta de dónde viene la palabra, más que porque sea necesario ahora, ¿vale? Pero os lo voy a decir porque me encanta. Vale. ¿Vale? Monumento viene, o sea, es derivado de monere, que significa hacer pensar en algo o recordar algo a alguno. O sea, recordar. Monere es recordar. Por lo tanto, cuando decimos que algo es un monumento, en realidad viene de que es una conmemoración de algo. Muy bien. Qué guay. Me encanta de dónde viene. Pero bueno, también un poco porque solemos usarlo también, ¿no? Mucho el monumento como sinónimo de patrimonio y realmente nos quedamos muy cortos ahí. Claro, es que, o sea, generalmente, ¿no? A nivel más general, cuando dices patrimonio, se te viene a la cabeza, pues, yo qué sé, la Torre de Pisa, el Coliseo. Sí, lo histórico, lo que decíamos. ¿Sabes? Ese tipo de hitos que están repartidos por el mundo pero que realmente tampoco te dicen nada a ti. O sea, dices, sí, vale, tienen un valor ahí, pero que la mayoría también son monumentos. Correcto, o sea, que sí, el cerco es muy... Monumentos, generalmente. Pero ahora estábamos hablando de un patrimonio que realmente a ti te dice, ¿no? Por lo que hablabas, Ana, es como que a ti te llega, que estás arraigado un poco a esos objetos o a eso que decías, claro. Que me parece una definición mucho más interesante que pues eso, que la Torre de Pisa o el Coliseo, que sí, que son muy bonitos, muy monumentales, pero no te dicen nada. A ver, que es comprensible por lo que os digo, ¿no? Porque al final el concepto de patrimonio lleva muchísimo tiempo evolucionando, entonces esa idea de patrimonio como monumento, pues la Torre de Pisa y la Torre Eiffel, pues viene de esa concepción más inicial, ¿no? Porque al principio se pone un poco el interés en todos esos elementos que tenían un valor pues, más artístico, más monumental, ¿no? Y poco a poco va evolucionando y lo que hacemos es como introducir nuevas, no acepciones, pero como que consideramos que hay muchísimas más cosas que son patrimonio y entonces empiezan a entrar ahí pues los paisajes o todo lo que es patrimonio inmaterial, por ejemplo, ¿no? Claro. El patrimonio inmaterial
si no me equivoco, porque mi memoria es un poco mala, pero la UNESCO lo incluye en uno de sus documentos, o sea, en la convención de, creo que es 2003. Jolín. Estamos hablando que es muy, muy reciente. Antes ya hay algún documento de recomendaciones y tal, pero que sí, que a lo mejor se empieza a hablar en los años 90, ya en documentación oficial de la UNESCO. Igual estoy diciendo alguna barbaridad y se me han ido los años un poco. No, pero bueno, que es reciente. Pero que es súper reciente, reciente. Entonces, ahora realmente lo que sí que consideramos más como patrimonio, pues es esa visión más general de lo que nosotros consideramos que tiene un valor para nosotros. Es decir, todos esos elementos, ya sean materiales o no, con los que hemos desarrollado un vínculo. Ya sea como colectividad, ¿no? Como de nuestra identidad. A todos los niveles. Claro, sí. Claro, o sea, a todas las escalas que podamos pensar. Desde patrimonio personal, ya, hay un ejemplo que me gustó muchísimo cuando lo oí. Hay una chica, una mujer, una de los mayores exponentes en educación patrimonial aquí en España, y en una conferencia le escuché poner como ejemplo ese típico peluche o juguete. Estamos aquí de nuevo, problemas técnicos, se nos ha ido al garete un poco todo, pero ya volvemos a estar estables y en línea. ¿Dónde nos habíamos quedado? Estamos hablando de patrimonio personal. Correcto. Sí, os estaba contando el ejemplo de que ponía, bueno, eres Olaya Fontal, creo que antes no he dicho su nombre, pero pues, es una de las principales investigadoras en educación patrimonial que hay ahora aquí en España. Y ella, en una conferencia que pude escucharle, hablaba de ese ejemplo, ¿no? De cómo siempre tenemos algún juguete o algún muñeco de la infancia que guardamos con especial cariño, ¿no? Y hay muchos otros pues, que no recordamos, que ni siquiera guardamos. Entonces, ¿por qué ese o esos, ¿no? ese pequeño grupo sí que los conservamos y el resto no? Pues porque realmente desarrollamos un vínculo con él que nos hace percibir en ese objeto unos valores que lo hacen digno de conservarlo, incluso de transmitirlo a las siguientes generaciones, que es un poco la misma definición que tenemos de patrimonio cultural así en general. Yo voy a gastarlo más ahora, patrimonio. ¿Sí? Voy a proteger cosas de mi vida. Hombre, tu proyecto... Bienes inmateriales. Tu proyecto, mis fotos antes de morirme... Fotos antes de morirme. Es patrimonio un poco. Bueno, fotos antes de morir. Antes de morir. Se muere alguien, que no soy yo. Oye. Pero eso no lo he querido decir nunca. Pero no, oye, la siesta con mis gatos... Esto está protegido. Es patrimonio inmaterial de la Haya. Y ya está. Pues es fantástico, claro. Lo que es que hay mucha gente que tiene pues cajas o libritas, ¿no? Donde guarda pues los tickets de los sitios donde va, o fotos y entradas. Yo lo hago. Lo sé. A mí me molan mucho los diarios de viajes. Como... Sí, claro. No hay ningún sitio, no hay ninguna web, ninguna plataforma en la que la gente suba su patrimonio, suba aquellas cosas que son... ¿Lo inventamos? Sí. ¿Existe? Ya existe. Pues precisamente era un proyecto del Observatorio de Educación Patrimonial, creo que es del Observatorio, que lo dirige esta investigadora que os acabo de nombrar, Olaya Fontal. Y la web creo que es Patrimonios y Personas o algo así. Y bueno, realmente el objetivo de ese proyecto no era simplemente que la gente subiese en sus patrimonios, sino que ayudase un poco a definir, ¿no? lo que era el patrimonio personal. Entonces tú entras en la web y hay un montón de entradas de gente que sube. Normalmente hay una foto y un texto. Y la gente pues cuenta por qué para ella es importante ese patrimonio. Entonces la verdad es que está muy bien porque te rompe totalmente con esa concepción de patrimonio de monumento. Porque de repente ves un llavero. Qué guay. O, no sé, cosas así, o un collar, ¿no? Las cápsulas estas de tiempo que, ¿sabes? Las pelis que la gente se entierra y tal.
Eso mola También, un montón. Y de claro. hecho la aplicación esta de geocaching, También. hay gente que pone como tesoros Sí. para ellos o ellas. Hay un movimiento artístico de un señor que diría el nombre, pero no me lo sé, que lo que hace es obrar pendrives a las paredes. Ostras. Entonces, tú puedes obrar el tuyo, ¿sabes? Tú puedes, te pones los requisitos, ¿no? Tiene que estar con cemento, tiene que sobresalir solo la parte que entra en el ordenador, tiene que estar a una altura que haga cómodo que tú Accesible. con el mismo ordenador puedas hacer así, conectarlo, no tiene que estar ni muy alto ni muy bajo, es como que hay una serie de características y tú puedes poner el tuyo y lo registras, creo que lo registras allá en la web o algo, y cada uno comparte lo que quiere. Entonces tú vas por ahí, te encuentras uno, puedes leer lo que hay dentro, puedes dejar algo nuevo. Ostras. Me parece como interesante también. Es confiar mucho en la gente, ¿no? Sí, porque quiero decirte, en los pendrives pues también puedes meter viruses y cosas Claro. así. Claro. Pero como idea me gusta mucho, me parece muy guay. Es Claro. un internet, pero sin internet. No sé, me gusta, a mí me gusta Es como como idea. tiene me esa parte parece. colaborativa también. Sí. Está todo inventado. Ya ves. Claro, si es que... No, pero es un poco eso. O sea, y el patrimonio compartido va de eso. De crear redes y... ¿no? Igual que a escala personal, a escala individual, pues lo que hablábamos, ¿no? De esa creación de patrimonio personal, a cualquiera de las otras escalas a las que nos queramos ir, existe un patrimonio que es reflejo de la identidad de ese conjunto. Por volver un poco a la identidad. Sí, claro. No, o sea, está todo relacionado, está claro. Creo que es buen momento para profundizar en el tema de las escalas un poco, ¿no? Porque estamos hablando de patrimonio a diferentes escalas, pero es que, claro, si te paras a pensarlo, escalas hay muchas y se llevan mucho rango entre ellas. Quiero decir, está la escala personal que eres tú, pero luego es que está la escala mundial también, Claro. ¿sabes? O sea... Y no sabemos si hay otros planetas habitados. Vaya. ¿Vale? O sea, incluso... Terrestre, la escala terrestre. Escala terrestre. Claro, no, sí, pero... Y hay todas las que te puedas imaginar por el medio. O sea, no sé, podríamos empezar a decir, ¿no? O a lo mejor la siguiente a la personal podría ser la familiar. Y la familiar puede ser una pareja. Claro, sí. A partir de dos individuos, ¿vale? Familiar o también entre amigos, ¿no? Claro, por ejemplo, una colla. Para Laia y para mí, las cebras y los news son patrimonio ya. Pues claro, el podcast tiene su identidad también. Claro. Bueno. Exacto, eso es patrimonio. Una empresa también tiene su identidad. Muy bien. La escuela, claro. Sí, al final, todo grupo que haya, mayor o menor. Una calle, un barrio, un municipio, una comarca o una mancomunidad. Incluso ya no irnos a territorios delimitados de manera política, digamos, sino podemos hablar de... Pues aquí, por ejemplo, tenemos el Peñagolosa, ¿no? Y hay una serie de territorios que se sienten de esta zona, ¿no? Del Peñagolosa, podríamos decir. Y ahí no estamos nombrando ninguna comarca, incluso. O incluso generaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, los millennials. Pues, también, claro. También tenemos como nuestro patrimonio, los boomers, tal. O las tribus urbanas, por ejemplo, también, ¿no? Los skaters, no sé. O sea, realmente cualquier agrupación de gente, en el momento que se agrupan, ya es por algo, ¿no? Claro. Digamos verlo así, pues a lo mejor es que directamente ya se puede conformar una identidad a partir de ahí. Ya hay una raíz ahí. O en el momento en el que te etiquetas, lo que hablábamos también una vez de yo soy informático, yo maestra, tú arquitecta, pues también tienes como... es parte de tu identidad también, tus rasgos, tu patrimonio también. Claro, y es que al final al etiquetarte estás entrando dentro de uno de esos grupos. Claro. Escuché un... Bueno, sí que sí. No, te iba a decir que lo que pasa es que ahí también está ese peligro de que al etiquetarte... No, claro. A lo mejor, por supuesto, nos estamos dejando muchas cosas aparte, pero yo creo que siempre nos dejaremos muchas cosas aparte. Pero es que a veces a lo mejor también estamos
cogiendo cosas que realmente... Adquiriendo algo que no nos Muy corresponde. bien. De manera ficticia o de manera, impuesta por nosotros mismos, ¿no? Es que Claro. yo quiero ser skater. O yo quiero Como ser... soy skater, pues no sé qué hacen los skaters, pero... ¿sabes? Se compran patines y se suben encima. Pero bueno, es como alguien que viene aquí, inmigrante. Ujú. Al final, también no era de aquí, pero ahora es de aquí. A lo mejor también se siente parte de esa colectividad y, ¿no? También es un poco como adquirida. Claro. Pero una cosa es adquirirla de esa manera por las circunstancias y otra cosa es decir, no, es que yo quiero ser skater, por ejemplo, o yo quiero Pero tú puedes ser surfer. skater si quieres. Sí, pero si te lo impones de esa manera, Tú quieres ser quizá... tú puedes ser lo que tú quieras. Vale, va. Vale, pues hoy soy skater. Claro, es que lo que estábamos diciendo antes, creo que sí que ya lo hemos dicho así, ¿no? Que es lo que tú te sientas. Ujú. Es lo que tú te sientas. Si tú vienes de otro país y vienes aquí y te sientes a gusto y quieres formar parte de la comunidad en la que te encuentres, pues forma parte de tu identidad. Pero si te quieres integrar en una comunidad y tienes que forzarte a hacer ciertas cosas, por ejemplo, o hablar de cierta manera, o vestirte de cierta manera, pero realmente no te sientes así, entonces eso no forma parte de tu identidad. No sé si me explico. Claro, sí. ¿Sabes? Que aunque te lo impongas, no forma parte porque te lo estás imponiendo, estás fingiendo. Exacto. No estás siendo tú, estás fingiendo, entonces no forma parte de tu identidad, forma parte de esa máscara que tú pones Claro. que quieres transmitir a los otros. O al contrario, a lo mejor cosas que ya te vienen adquiridas porque vives aquí toda la vida, lo has mamado, pero tú no te sientes identificado, sales de ahí. Muy bien. Uh-huh. Escuché un podcast de... entrevistaban a una chica. Os diría el nombre también, pero no me acuerdo. El podcast era Expertos de Sofá o algo así. Deben ser panameños o por allí, porque la chica era panameña, su madre era panameña y su padre era israelí. Wow. Y claro, a ella le inculcaron mucho. Dice que por ejemplo, su padre era musulmán y su madre era católica. Bueno, católica o lo que... no sé exactamente. Pero bueno, Supongo. sí, ellos son católicos. Sí, ¿no? Entonces es como que le dejaron elegir un poco, porque ninguno de los dos la religión la llevaba muy tal. Entonces es como que le enseñaron las dos, le inculcaron las dos y le dejaron elegir. Y es como que fue muy libre y le enseñaron las dos culturas un poco. Y ella, bueno, iban a Israel, a Israel, bueno, a Irán, habla. Allí tenía familia, la familia de su padre nació allí y se vino, o creo que dijo, bueno, no sé. Pero es como que al final desarrolló ese sentimiento iraní, persa, habla. Y entonces se fue a estudiar a Estados Unidos y allí en Estados Unidos había comunidades persas. Entonces llegó allí y se dio cuenta de que, claro, ella había ido a Irán, había estado con sus abuelos, con su tal, le habían inculcado una cultura. Y cuando fue allí a Estados Unidos dice que mucha gente en las universidades y eso, ¿no? Que se hacían grupitos y tal, que mucha gente sí que se hacían llamar persas y se hacían llamar de esto, pero es como que ella no acababa de encajar ahí, porque hablaban un iraní o un persa o un farsi, ¿no? Es el idioma de por allí, más de no sé qué, y es como que no acababa de encajar, ¿no? Entonces esto me lleva un poco a pensar que, claro, tú te puedes sentir o tú puedes querer formar parte de algo, pero luego a la hora de la verdad, cuando estás ahí, quizá no formas tanto parte de eso o no de todo eso. Sí, y estaba pensando que a lo mejor ahí también entran un poco los estereotipos, ¿no? Culturales. Muy bien. Quizá esta gente de la universidad de Estados Unidos iban más a estereotipos, ¿no? Quizá. A mí me ha hecho pensar también en Americana. El libro de Americana precisamente se llama así y con H final porque así es como creo que son nigerianos, creo que Chimamanda es nigeriana, como los nigerianos y las nigerianas llaman a los nigerianos que van a Estados Unidos y que luego vuelven a estudiar y tal, y luego vuelven al país pues a montarse el negocio o a lo que sea. Les llaman americana, en este caso Muy bien. Y es porque, o sea, que traen... Claro, porque vienen con otro rollo, claro. Claro. Pero eso es como aquí... O sea, si tú le preguntas a un japonés cómo somos los españoles, pues se nos imaginará con el traje de Faralaes y la peineta viendo los toros.
Y a lo mejor él se sentirá así y dirá, yo es que todos los días almuerzo jamón. Pues... y al venir aquí a lo mejor dirá, ostras, pues no es así. O no siempre es así. Supongo que habrá alguien, no sé si cuadrará o se acercará un poco más a ese estereotipo, pero la realidad general no es esa. Entonces, No. claro, también supongo que cuanto más grande sea el ámbito, más realidades diferentes entran dentro de esa identidad. También es verdad. ¿No? Y la gente que dice, no, yo es que no soy de ningún sitio, yo soy del mundo. Yo me defino así un poco. ¿Tú eres ciudadana de un lugar llamado mundo? Sí, es parte de mi descripción de Instagram. Ah, sí. Pero mira, cuando estuviste en Inglaterra, ¿qué decías? ¿Echaba de menos No, yo esa digo que familiaridad? siempre digo que como en España yo creo que no se vive en ningún sitio. Yo, por ejemplo, muchas veces, esto sí que lo he hablado con Aarón, y yo le cuento que yo me siento más mediterránea. Sí, te iba a decir lo mismo. Claro. Valenciana, yo me siento más valenciana que española, por ejemplo. Exacto. Depende de... O sea, al final te puedes ir un poco al... Te puedes dibujar tú la línea por donde quieras. Es que no existe esa línea, ¿sabes? Y que realmente estás perteneciendo tú a todas esas escalas. Claro. Estás en todas esas escalas. Claro. ¿No? Pero tú decides de cuál te sientes más, de cuál menos, y un poco en base a eso conformas tu identidad a nivel amplio y a nivel... identificado. Pues yo, por ejemplo, por lo que hablábamos antes del patrimonio, está claro que mi modo de vida, de comportarme y tal, al final, pues mis raíces son las que son y me siento más arraigada a la forma de comportarme y viene un poco, no los genes, pero sí que transmitido y adquirido de alguna forma. Pero, por ejemplo, yo no sé, admiro de igual forma o siento el mismo arraigo, vea patrimonio de aquí que de allá. ¿Sabes? No sé si me explico. Ya sea de histórico o no histórico. Es como que yo me imagino en ese lugar también. Es como que aceptas todo, Sí. ¿no? No lo rechazas, es No. como que te sientes predispuesta. Sí. Incluso. Y lo puedo llegar a entender o... Es que... Pero de ahí a sentirte arraigada hay un paso, ¿no? Claro. No, pero claro, luego tu casa está donde quieres volver siempre, claro. Pero porque también has hecho tu casa, en cierta forma. Yo veo ahí un paso de... O sea, el sentirse identificado no significa que respetes o valores ciertas culturas o ciertos lugares. Obviamente, todos deberíamos respetar y valorar el patrimonio cultural de cada uno. De hecho, en educación patrimonial se habla mucho de eso, ¿no? De cómo en el momento en que tú eres capaz de desarrollar un vínculo con el tuyo, empiezas a comprender y a valorar el de los demás y a respetar el de los demás, ¿no? Hay excepciones siempre, ¿no? Hay cosas que no son tolerables, por mucho que ciertas culturas lo consideren claro. patrimonio, ¿no? Pero bueno, dejando eso aparte. Pero claro, entonces, una vez respetas y valoras un patrimonio, una cultura, hay un paso más al sentimiento de... O sea, ¿cómo se dice? Al sentirte parte de ello, a la apropiación de ese patrimonio. Un sentimiento de pertenencia, ¿no? Claro. Entonces, a ti te puede fascinar una cultura, pero que a lo mejor, o sea, no estoy diciendo que sea tu caso, a lo mejor tú sí desarrollas ese sentimiento hacia otros patrimonios, otras culturas, pero que hay gente que le encanta viajar y allá donde va le fascina todo lo que ve, porque es que realmente en cualquier lugar que vayas seríamos todos capaces de encontrar cosas que nos fascinarían, pero de ahí a sentir que forma parte de ti, yo creo que hay un paso que no es tan fácil de alcanzar. Sí, claro, no. Pero yo, por ejemplo, siento, no apego, pero también mucho desapego por muchas cosas que son de aquí. Y yo no las siento como propias. Ya. De nuevo, igual que tenemos el patrimonio o
la identidad a distintas escalas, quizá también sea en distintos ámbitos. Claro. ¿no? Entonces, tú en ámbito climático y gastronómico puedes estar muy arraigada aquí, Claro. ¿no? Pero no sé, pienso en la típica, pues yo qué sé, la persona que sea de Madrid Centro y que en verano se venga aquí a pasar el verano a la playa, ¿no? Esa playa, la playa le puede sentir arraigo a esa Claro. ¿no? Al estar en la playa, a su apartamento, o a su villa, o a su lo que sea, o a su casa de campo, me da igual. No, pero luego también el lugar al que vuelve está en Madrid Centro, que está muy lejos de esa... Y es como que le atraen o siente arraigo por dos cosas en dos lugares diferentes simultáneamente, ¿no? Y en Sí, dos momentos yo- muy marcados muchas Yo creo veces. que no es incompatible, no lo es, no. Sí, sí. No. O sea, yo creo que sí que se puede tener arraigo a diferentes sitios. También es verdad que no sé si me pasa a mí solo o es general. Yo, cuanto más conozco algo, más unida me siento a ello. O sea, más me interesa, más lo valoro y al final soy más capaz de desarrollar ese sentimiento o esa emoción, ¿no? de unión hacia ciertas cosas. Entonces, de las dos maneras. Me explico. Creo que hay gente que no se siente arraigado a ciertas cosas porque directamente no lo conoce. Hay un montón de cosas que no conocemos. Y después mucha gente que, pues por ejemplo, estoy pensando ahora en Egipto, ¿no? Todo lo relacionado con la egiptología, históricamente desde el siglo XVIII, XIX, que empezó un poco a interesar todo el tema de las excavaciones en Egipto, pues hay un montón de gente alrededor del mundo que le flipa a Egipto y le encantaría irse a Egipto y son hasta obsesos de Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo conocen mucho y eso, el conocimiento al final te conduce hacia un camino que te lleva hacia al ponerlo en valor, el apreciarlo y al final pues desarrollar ese vínculo de pertenencia, ¿no? Y ahí estás desarrollando ese arraigo en la distancia. ¿no? Puedes Es como desarrollarlo que a la distancia. Claro, no me lo había planteado. Es un arraigo quizá idealizado, porque luego llegas allí y a lo mejor te llevas tú la decepción padre, pero sí que lo sientes y pasa a significar algo para ti, Egipto en este caso. Claro. Wow. Y de paso, recomendamos. Bueno, pues... Lo he hecho bien, ¿no? Bueno, pues mi recomendación es un poco a la carta, ¿vale? No es una película, ni una serie, ni un libro, ni un podcast. Mi recomendación sería más bien una experiencia, ¿vale? Y no le voy a dar ya más vueltas. Mi recomendación es que buceéis entre vuestras raíces. Muy bien. ¿Vale? O sea, estuve pensando, porque sí, hay un montón de bibliografía y de conferencias por internet y de un montón de cosas que podría recomendar para indagar un poco más sobre el tema, pero es que al final, si estamos hablando de que esa identidad se trata de emociones, de sentimientos, ¿no? de algo que sentimos, pues la mejor manera es experimentarlo. Entonces, si os parece bien, Claro. Estupendo. mi recomendación es esa. Entonces, claro, dejándolo así podría quedarse así un poco... ¿no? Bueno, vale, muy bien, pero ¿y qué no? ¿Y qué hago yo ahora? ¿Vale? Entonces, voy a desarrollar un poco más esto. Mi recomendación es que cada uno vaya en búsqueda de alguna de sus raíces en la escala en la que se sienta más cómodo. Normalmente, si no hemos tratado mucho sobre todos estos temas de los que hemos hablado hoy, como decíamos antes, lo ideal es, yo creo, empezar por el patrimonio personal. ¿Vale? No vayamos a buscar alrededor del mundo. Vamos a empezar por el personal.
Y una vez ya estamos familiarizados con ese patrimonio personal, entonces se puede buscar un patrimonio a una escala más amplia, ¿no? Y hablo de patrimonio porque creo que es la manera más directa de acercarnos a nuestras raíces, ¿no? Porque al final son, sea tangible o intangible, sea material o inmaterial, al final son vestigios o son reflejos de esas raíces y de esa memoria o de ese pasado. Entonces, si no nos atrevemos con algo muy grande, pues yo os recomendaría o bien que vayáis de excursión a una casa familiar, la casa de los abuelos, ¿no? Al pueblo, que buscaseis por allí objetos, cosas que nos den pistas o que nos cuenten alguna historia, ¿vale? Podemos coger un álbum de fotos y sentarnos al lado si todavía podemos, pues de nuestros padres o nuestros abuelos, a que nos cuenten cosas sobre esas fotos, o directamente sentarnos al lado de alguien y hablar, ¿vale? Que algo tan sencillo y a veces pues no somos capaces de hacerlo. De ir y preguntar pues ya os digo, a mí, es que claro, me viene enseguida a la mente pues nuestros abuelos, ¿no? Pero a lo mejor puede ser un vecino de la calle de toda la vida y que te cuente cómo era la vida en la calle hace varias décadas. Yo creo que es un ejercicio que no solemos hacer y es súper interesante, ¿no? Y la cantidad de cosas que podemos descubrir y las experiencias que sacamos de esos momentos, ¿no? Que parece una tontería, pero yo recuerdo conversaciones que he tenido, pues a lo mejor con mi abuelo y vamos, porque no la puedo enmarcar, si no me la colgaría en la pared, ¿no? Así que por una parte eso. Y ya si estamos más familiarizados o nos apetece irnos, ser un poco más valientes y ir un poco a un ámbito más amplio, pues yo me iría en búsqueda de patrimonio, yo diría más bien desconocido que conocido. Porque ya que tenemos la oportunidad, pues vamos a buscar algún elemento patrimonial que nos pueda contar algo que no sepamos. Y no hace falta que sea un monumento, ¿vale? Podemos hacer una ruta alrededor de nuestro pueblo y seguro que hay 30.000 cosas. A lo mejor nos encontramos un molino o nos encontramos un horno de cal o una nevera o un corral. O, por ejemplo, unas visitas que hicimos el año pasado que a Aaron y a mí nos interesaron muchísimo. Fuimos a hacer la ruta de la guerra. Estaba pensando en ella. Que, bueno, yo personalmente creo que son visitas un poco duras, ¿no? Porque al final te enfrentas a un pasado negro. Pero bueno, estamos hablando de tener una experiencia y un aprendizaje y demás, pues súper recomendable, ¿no? Vestigios en este caso, de la guerra civil también. Bueno, es que hay un montón de opciones. No sé si vosotros tenéis alguna idea, pero... Yo ya te digo, las visitas estas, porque Ana, luego que os cuente dónde la podéis encontrar y todo esto. Hombre, la dirección no hace falta. pero hizo este año pasado, se propuso hacer una serie de visitas patrimoniales que iba a lugares y tal, y lo retransmitía un poco a través de las redes y demás. Yo la acompañé, tuve la suerte de poder acompañarla y la verdad es que o sea, es una experiencia, porque claro, encima, jolín, es ella que entiende un poco del tema y se lo prepara y le gusta y lo vive. Tenerla allí al lado también y que te vaya explicando, porque si fuese solo, pasaría por allí y diría, ay, sí, qué bonito, ay, mira, un nido de ametralladora, vaya. Claro. Pero llega ella y te dice, mira, es que tal, esto es porque no sé qué, no sé cuántos, aquí, no sé más. Muy, muy guay y muy interesante y a mí me resultaron súper enriquecedoras aquellas visitas, de verdad. No, yo es que también soy un poco friki del tema, ¿vale? Entonces, realmente no hace falta pegarse las panzadas que me pegaba yo para preparar esas visitas, ¿vale? Por eso también mejor empezar por algo personal, ¿no? O sea, más vale ir a algo más controlado. No, y que luego, pues sí que incluso por internet, ¿no? Enseguida echas mano y hoy en día hay un montón de información que tenemos súper accesible y que para adentrarnos un poco en el tema nos sobra.
Yo recuerdo que para la ruta de la guerra, que era un tema que yo pues desconocía bastante, ¿no? Porque sí, había oído hablar, pero realmente pues no... Si tenía que explicarlo yo, no había manera, ¿no? Y recuerdo que me compré revistas, libros, e hice una búsqueda por internet tremenda, estuve documentándome un montón para ser capaz después, allí, in situ, de comprender lo que estaba viendo, porque no siempre es tan fácil comprenderlo, también es verdad, ¿no? Pero no hace falta irse a esos extremos. Haced una búsqueda... Bueno, preguntad, que a lo mejor seguro que tenéis a vuestro alrededor gente que os puede recomendar sitios a donde ir. Y si no, por internet hoy en día, pues podemos encontrar de todo y información que os ilustrará muy bien la visita, ¿no? Yo creo que la más fácil quizá para nuestros oyentes y visionarios es buscar a alguien, ¿no? Buscar a alguien y preguntarle. O sea, puede ser pues lo que dice Ana, un abuelo o un tío o un vecino de toda la vida o alguien... No necesariamente estamos hablando nosotros de abuelos, que es gente mayor, pero puede ser algún igual incluso, ¿no? Claro. Que haya profundizado en algo. Y precisamente el boca a boca hace mucho en esto. Claro, dice, claro. Este sitio que está muy guay y tal. O sea, y me parece mucho más enriquecedor que si tú mismo te enfrentas a ellos, Claro. como que te abre una perspectiva completamente nueva. Incluso se me ocurre, no sé si lo veréis factible o no, esto no lo hemos hablado, pero lo voy a soltar. Podríais poner unas stories en Instagram para que la gente pregunte si alguien necesita, o que pregunte, o incluso que dé ideas, que a lo mejor puede ser incluso más interesante, ¿no? Que dé ideas y entre todos pues damos opciones. Incluso si alguien quiere me puede preguntar, no puede contactar conmigo y le puedo... ideas. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar entonces? Porque claro, si te pueden contactar contigo tienen que saber dónde. Sí, a ver, contactar directamente yo creo que lo mejor por Instagram, ¿vale? Hace meses que estoy bastante poco activa, ¿vale? Lo digo, porque habrá gente que me estará escuchando y dirá, hace un montón que no subes nada. Pero bueno, volveré dentro de poco. Pero mensajes directos y demás seguro que le respondo, o sea que ningún problema. En @anamayol.arq. Ana con 2 Ns y Mayol escrito MALLOL.ARQ. Correcto, ahora pues ya lo sabéis, ya podéis bombardearla. Que os lo responderá todo. Ojalá. Yo iba a decir que lo que sí que quiero hacer en Cebras, si te parece bien, es hacer la web esta que hemos dicho del patrimonio, pero a nivel cebras. A ver qué patrimonio tienen nuestras cebras por ahí. Me encantaría ¿Pero a qué te refieres? que nos envíen pues, O sea, una foto o lo que sea de algún objeto que les resulte interesante. Personal. Claro, y que nos digan un poco por qué. Claro. ¿Sabes? Yo subiré el mío Hashtag también. patrimonio personal. Correcto. Yo subiré mis patrimonios también. Pues ¿Ya está sí, aquí? súper interesante. ¿Algo más que comentar, Ana? ¿Algo más que añadir? Pues que ha sido un placer, que me lo he pasado muy bien, que estoy súper contenta de haber sido la primera invitada. Todo un honor y bueno, pues agradeceros que me habéis regalado este ratito. El placer es nuestro. El placer ha sido nuestro. Ya hemos dicho que ibas a ser la prueba piloto, el conejillo de Indias, pero como has visto sí que nos ha sabido dar una conversación interesante y muy guay. Espero que les haya gustado a los oyentes, tanto como a nosotros. Y nada, que hasta aquí, ¿no? Sí. Vale, pues lo de siempre, que hoy ha estado Ana, pero en cualquier momento podéis estar cualquiera de vosotros. Eso da un poco de miedo. Como amenaza, lo digo. ¿no? Es una amenaza. Gracias por estar, como siempre, gracias por quedaros. Ya llevamos 9 episodios, que se dice rápido. Y bueno, el mes que viene nos vemos con el ya cierre de temporada. Vamos a irnos de vacaciones de últimos de agosto, que publicaremos el cierre de temporada, hasta últimos de septiembre, que publicaremos el primero de la siguiente. O sea que, como veis, unas vacacionacas. Nada, esperamos que estéis pasando un feliz verano. Si no nos podéis escuchar antes, pues ya nos escucharéis después. Y como siempre, que si queréis contactar con nosotros, nos tenéis disponibles para lo que sea en el email somos@cebrasdepaso.es. Si queréis algo más cercano, más interacción y algo más chuli, estamos en Instagram, en @cebrasdepaso, en YouTube. También nos podéis ver en vídeo. Este episodio no sé si lo podréis ver en vídeo o no, lo estamos grabando, pero ya veremos el montaje cómo
cómo funciona, porque a nivel técnico pues está siendo todo un poquito más complicado de la cuenta. Pero eso, en YouTube nos podéis encontrar como @cebrasdepaso y no sé si me dejo algo más. Pero bueno, más info, cebrasdepaso.es y lo dicho, que os queremos un montón. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao. Un cebrazo. Chao.